imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Puedo volar. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Todos los lunes estamos de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. Estamos en streaming en Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kick, Vox 88.3. En la sesión de hoy, dos invitados muy esperados, muy esperados. Desde diciembre de 2025 que tengo ganas de conversar con ellos, desde que editaron Ballet para las Masas. Podemos ir desde 2025 hacia atrás y de 2026 hacia adelante. Hoy, en la edición de Pequeños Elementos, Nasir Catriel y Faciolo. Faciolo y Nasir Catriel. Juntos o por separados. Nombres propios de la escena de rap argento desde Rosario. En el 2025, en diciembre, presentaron Ballet para las Masas. Un trabajo que profundiza en la identidad nacional. Ese complejo de luces y sombra que nos acompaña día a día. Ballet es mucho más que una producción musical. De sus historias, de sus procesos, de sus proyectos, de Ballet para las Masas y de todo lo que vendrá y de todo lo que vino, vamos a conversar hoy con Nasir Catriel y Faciolo. ¡Dale! Hermosa la presentación. Ballet para las masas. Ballet para las masas. Mi gente no tiene planes, más que hacer himnos, Vicente López y planes. Llenar la ciudad de fe, Diego Nápoles, amotinados contra todos, los 12 apóstoles. No hay nada como sentir el vinilo crujir y llenar el lienzo de colores, Marta Minujín. ¿De dónde estás, Catri? Yo me perdí por la capi, me buscan en la Nahuel Guapi. La invité a mi bañera como los Kuriaki, pero ya quería un jacuzzi como el Colon Saldi. Es que lo hago ver fácil, como ganar un mundial Camoranesi. Ellos hicieron del rap un esquema Ponzi, esto para el soñador es combustible fósil. Por eso voy sin tutoviar con modo reo ante el fusil. Espero mi momento como San Martín en San Lorenzo para darte un beso. Somos más que piel y huesos, corona de rosas, corona de espinas. No me arrepiento de este amor como Gilda. Salones de clase son cuarteles de guerrillas. Si entendiste que pólvora y tinta no son tan distintos. Mi gente con las boleadoras, en el clímax audaz se elevan a Aurora. Mi hermano conoció a Capadona y Maradona, por eso es que me emociona si ovaciona estas rabonas. Ahora me juzgan como a todo 10, pero ¿quién va a dudar de mi fe? Yo solo escucho cuando habla el DT. Faciología. Desde el ocaso al alba y del norte al sur, bajo el ombú, fumo bambú, ningún pibe quiere ser mambrú. Con el agua en la garganta, Iguazú, por vos peleo contra una guaraguazú. Esta muestra la encontré en el cine público, era de culto y ahora es para todo público.
ballet para las masas. El carnaval en la cortada y los vecinos sonriéndole a la nada. Pareciera la esperaba, mientras un beso del sol les entrecierra las miradas. Cayéndose el día, los ruidos y la algarabía que cruzan las vías por fin se extravían y vuelven poesía. Crecer entre cajas y bombos, cargar jornadas a los hombros. El bobo y el bocho se baten a combos de trampa, mentiras, trompadas y trompos. Yo y vos somos el último aluvión en este raudo río color de león. El linaje punzó, meros peones errantes. Conquistamos las montañas con ciudades, las mentiras con verdades, las heridas con amores. Creo fervientemente que estamos mejor que antes. Sí, nuestra raíz está rompiendo tu vereda. Somos el cielo azul tras esas nubes negras, dignos rayos de este sol y de esta rueda. Tu medalla es tu manera, si uno abraza lo que hereda. Quien transforma el humedal en humareda. Yo me rehúso eso del sálvense quien pueda y dejar que nos devoren los de Arafue. Frases que te hacen tatuaje. El sabor es salvaje, en honor al paisaje. Cuida bien tu equipaje, recién empieza este viaje. Sí. Madre universo, vos que acaricias mis alas. Cambia la forma, la concagua con cada lengüetada de tu boca desdentada. Espero que cuiden mi jugada. Sí. Y ahora me jugan como a todos. Decíamos al comienzo, Ballet para las Masas es más que una producción. Para quienes nos ven en YouTube, para quienes nos ven en Twitch, habrá visto este video de cuando habla el DT, filmado en el norte de Argentina. Hola Nasir, hola Faciola, ¿cómo les va? Hola amigazo, muy bien, muy feliz. Muy felices. Ahora sí entramos saludando. Antes nos apuramos. No, está muy bien. No hay un protocolo. No hay un protocolo. Como todo tiene alguna razón de ser, no estaba mal, en definitiva, que hayan venido hoy, porque Ballet arrancó después del Mundial 2022. Sí. Y ayer cerramos el Mundial. O sea que yo vi como una cosa cíclica. Yo quería que inaugurar el año 2026 charlando con ustedes. Porque en diciembre me senté, me acuerdo claramente, en la pileta y me puse con los auriculares y escuché todo el disco y me partió la cabeza. Así, me partió la cabeza yo se lo decía acá al amigo Faciolo antes de entrar, sin ser una persona que pertenezca o que escuche mucho rap ni hip hop. Pero creo que conceptualmente el disco supera la música, en definitiva, más allá de la música que sea, cuando es buena. Y se terminó el problema. Más o menos así. Bueno, muchas gracias por eso. Yo creo que una de las grandes primeras victorias que tuvimos a la hora de estar haciendo el disco, ni siquiera haberlo sacado, fue el darnos cuenta que la llegada del disco, o de lo que escribía, o de los sonidos que iba creando Santi, trascendían un poco al público del rap. Eran las primeras veces que les mostrábamos algunas canciones a nuestros viejos y que entendían una barra, festejaban una rima o entendían de dónde venía un sonido. Y creo que eso es propio del concepto del disco, que es que la argentinidad trasciende el género, ¿viste? Como que podemos hablar de ser argentinos sin importar cuál sea el canal de expresión que estemos usando para hablar de eso, porque a fin de cuentas somos argentinos. Después volcamos la argentinidad en la música, en el fútbol ahora recientemente, en cualquier cosa, pero hay algo de lo argentino que para mí es intangible y que está en todo tipo de obras. Y que eso lo vuelve como tan universal para nosotros. Vamos a volver sobre Ballet para las Masas, pero les voy a hacer unas preguntas personales, porque ustedes tienen una historia de confluencia, de encontrarse, de no encontrarse y de volverse a encontrar y seguir juntos, ¿no? Arranco acá con vos, Faciolo querido. De él sé que estaba por las 4 plazas, pero vos, ¿dónde te ubicó? Geográficamente en Rosario, también por la zona oeste. Cerquita por la zona oeste, barrio Ascuénaga. Pues vos sí sos de Ascuénaga. Ascuénaga, Rioja y Liniers. Sí. Y ahí toda la vida nació y criado ahí. Mis viejos también de ahí mismo, de Ascuénaga. Mis viejos se conocen a los 7, 8 años, creo yo, una cosa así, del colegio también. Y toda una vida junto en Barrio Ascuénaga, mi vieja y su familia en Barrio Ascuénaga, y mi viejo y su familia en Barrio Ascuénaga. Ahí bastante vino el maestro Jorge Canepa, gran pianista de Rosario, y él hablaba que él había crecido a la vuelta de Club Libertad. Claro. ¿Viste? Para los que somos más viejos, y ustedes
fueron ahí a la escuela Pompeya. A la Sí. Pompeya. Estaba la cantina Divina Greta, histórica Claro. ahí, Ah, sí. que Al lado ahora del hoy no IPF. sé qué hay, al lado, Sí, al lado del al lado del IPF, IPF. antes la vía si venís por Mendoza, mano izquierda, y hoy no sé, hay un salón, no sé si hay algo Sí, es como un religioso. salón de Sí, fiestas. no se llama Ah. más, me parece así, pero sigue siendo un salón. Sí, ya no es el boliche que era en ese momento. Nosotros, lo vimos de chicos. No Sí. llegamos a ir a Divina Greta. Claro. Nuestra generación conoció las cantinas de Rosario. Conoció la oscuridad de Vinagreta. Ni más ni menos. Vos hiciste primaria ahí y vos, Nasir, Yo también. primaria y secundario, dice. Y él se fue en la secundaria. Yo me fui. Sí. Él ¿para Me dónde abandonó. dónde te fuiste? Me fui para el San José, pues mi viejo da clases ahí. Ah. Mi viejo es profe ahí hace muchos años y me metió Te ahí. fuiste a ¿no? la parte técnica. Me metió. Sí, en realidad yo hice la modalidad humanidades. Ah. Pero es ese colegio. Es ese Sí, mismo sí, colegio. sí. O sea que seguiste por ahí. Bien. Y vos, Nasir, escuché que te situás geográficamente. A mí me importa mucho la cosa barrial local, Es muy importante. porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con las influencias, tiene que ver con el barrio. A él sí lo veo como deportivo y de club. Vos sos más de la computadora, según lo que he escuchado. Sí, pero total. como que anduviste por muchos barrios, pero tú ancestralmente estaba en zona oeste, en barrio Belgrano. Sí, nosotros con mi viejo vivimos por todos lados. Pero bueno, mi abuela siempre vivió en Barrio Belgrano, ahí Pererín, Provincias Unidas más o menos. Sí. Entonces siempre, sea que vivamos en otro lado, siempre todos los domingos íbamos ahí. Después, desde la adolescencia empezamos a vivir ahí también, arriba de lo de mi abuela. Que hoy esa zona está muy intervenida por lo que fue el acceso a la avenida Córdoba, ¿no? La ruta Córdoba, pero antes, años Claro. digamos, no estaba la autopista Córdoba, Mirá. era totalmente distinto. el Claro, barrio. bueno, ahí está la subida a Circunvalación, sería, Claro. y pasás la bajada de Circunvalación y tenés la autopista Córdoba. Claro. Mirá vos. Así Pero que- bueno, sí fui a la escuela y a Nuestra Señora de Pompeya. También fui al Club Libertad en los veranos, entonces como que Ascuénaga también es como un barrio que he recorrido mucho. Y hay una plaza ahí cerquita de, ¿no? Ahí en la zona. Ascuénaga. en la Ascuénaga, Ascuénaga. al lado de la Al lado, Pompeya. al lado. Yo decía el tema porque en algún momento también, lo que he escuchado por ahí, viste, para el programa de hoy, escuché que, no sé, 10, 11 años, guitarra en el club, no sé si en guitarra La muy- Libertad o en otro club. Guitarra muy temprano, en realidad. La primera vez que conecté con la guitarra era mi tío, el chelo, tocando el sensei. Y yo me enloquecí con la guitarra, De no la sé qué. pastilla del De las abuelo. pastillas, sí. Y me enloquecí con la guitarra, no sé qué. Y mi tío se la rejugó en ese momento y me dijo, ¿vos querés aprender? Nosotros no teníamos para una guitarra, me dijo, tomá. Y me prestó su guitarra durante un año más o menos para que yo empiece a tocar la guitarra. Eso fue como lo Y ahí máximo, mi tío apareció. Marcelo, jugadorazo. Y ahí apareció la Rolly música. Sex. Ahí apareció la historia. Mirá, es buenísimo. Rolly Sex. Claro, con unos amigos del club Ahí. nos juntábamos y tocábamos, qué sé yo, y teníamos como la clásica banda de covers ahí, que nos juntábamos y tocábamos. Y eso habrá durado 2 años, 3 años. Y ya después, por un tiempo desconectado de la música, sí a los 15, 16, por ahí, empezando como a curtir más la escena del freestyle, más que nada de acá. Tata, Antoine, después Acru, Clan, toda esta gente. Sí no haciendo música hasta los 17, 18, que empecé a pensar como, me puedo hacer un tema propio y subirlo y ya, que un poco también tiene que ver Catri en eso, que vi su primer tema subido y dije, no, mirá, esto que venía viendo lo está haciendo el Catri, que habíamos compartido y seguíamos siendo amigos desde la primaria, ¿viste? Así que bueno, ahí hay una etapa de confluencia en esa primaria, después se va para San José, viste, las luces del centro. Jaja. Las luces del centro. Lo sedujo la Sí. grasa del centro. Es así, viste. Después Total. retomó, pero las luces del centro, y vos llegaste ahí por Pompeya, terminaste la secundaria, y porque él por lo menos se la rebuscaba como profesor de pádel. Exacto, hermano. De hecho, sí, ahora está por venir una etapa de dejar, pero No, pero- es mi trabajo desde mis 16 años, hermano. Sí. Pero ahora hay una explosión del Sí, pádel. está ¿Cómo? repicado. Ahora,
Ahora te va a dedicar solamente a la música. Vas a explotar en la Sí. música cuando el padre le explota en Rosario. Exactamente, Pero- hermano. Así, yo soy así medio jodido, ¿viste? Contreras. El tipo hizo el camino y dice, ahora dejo. Ya está, me hinché la bola. Deja el legado. Sí, la verdad que van a ser 11 años, ¿viste? Entonces también yo quiero cambiar, necesito... Y aparte estoy muy apasionado con esto, se están empezando a dar un montón de cosas para las que venimos trabajando hace un montón. Imagínate que ya vamos a cumplir 10 años que hacemos música y bueno, este último añito o 2 añitos empezaron a pasar un montón de cosas con los proyectos, entonces nos da también otra espalda para decir, bueno, apuesto un poco más a esto en el general día a día y puedo dejar ciertas certezas que uno también necesita, ¿viste? Un punto en común de los dos, decime, es la música de la casa, ¿no? Los viejos de ambos que escuchaban mucha música, lo tuyo, escuché que tu papá escuchaba mucho lo que es los Piojos. Sí, muy rockero, muy rolinga mi viejo, por sobre todo. Y mi vieja también muy melómana. Mi Melómana, vieja- pero más. Hay algunos dos que tenía una influencia más romántica. No me acuerdo cuál sí, era. sí. Y sí. nuestras madres, creo yo, las dos, mi vieja Chayanne Sí, Arjona, total. Luis Miguel no le caía muy bien, pero también como esa secuencia. Y más ese modo de baladas latina, ¿no? Creo que es por ahí. Marco Antonio Solí, no sé. Ah, sí. Esa gente. Toda esa gente. Y Buenos samples se pueden sacar de Marco Sí. Antonio Solí. Total. en la época de los. Fíjate, buscá los Bookies, que era el Los grupo Bookies. anterior. Y porque él. Mirá. Pero viste que los solistas salen de un grupo. Sí, ¿sí? claro. A veces en esa época era. Arrancan en un grupo y después se desprende el que canta. Sí. Hasta Soda Stereo, el que vos quieras, viste que los Piojos mismos. Claro. Tenés el ejemplo. Bueno, el grupo de los 70 eran los Bookies y la voz principal era Marco Antonio, que después deja los Bookies y cosas. ¿Doble O o U? No, B larga U-K-I-S. Los Bookies. Los Bookies. Será buscado, hermano. Tu mamá seguro que lo escuchó. Y vos en la secundaria y con esa influencia en tu casa, en Asir, ¿por dónde empezaste a buscar el tema de letras y música? Yo de chico siempre fui muy curioso, por sobre todo. Mis viejos siempre me han bajado data, siempre están interesados, si bien ellos son grandes oyentes de música, mi viejo un gran mirador de películas, desde muy chico me ha mostrado mucha película, y siempre también como muy interesados en que yo llegue a más todavía. Por ejemplo, quizás ellos no leen tanto, pero siempre se interesaron mucho en que yo tenga libros, que tenga algo para leer. Entonces, como que la cosa vaya yendo a más todo el tiempo. Y desde muy chico, eso, como ese interés, ese nutrir. Después yo ya esa propia curiosidad, desde el momento clave en mi vida, que como decía, que empecé a tener una computadora con internet en mi casa, fue también nutrir mucho... yo esas búsquedas de Wikipedia que entras por un artículo y te empezaba a llevar a otros y demás. Y así desde muy chico. Sí toqué la guitarra también, pero muy... Por sobre todo creo que he sido muy curioso de niño y de adolescente, nunca fui muy disciplinado. Y yo creo que el rap y la escritura fueron como lo primero que me hicieron poner foco en algo y saber volcar esa creatividad y esa curiosidad en un solo lugar. Yo pensaba hoy esta relación que vos decís de la búsqueda en internet, ¿no? Pero ojo, la modernidad ha tenido tantos avances que vos decís, bueno, yo tengo 20 y pico de años, 10, 12, 13 años atrás, internet no era lo que es hoy. No. En las búsquedas, en las redes sociales. Yo me acuerdo que, no sé, 14 años atrás, chateabas por Messenger, qué sé yo. No había WhatsApp, no había... Digamos, también las posibilidades tecnológicas eran distintas en ese total. momento de tu búsqueda y de estar frente a una computadora, ¿no? Para algo que leí yo una vez que a mí me quedó mucho es que antes internet era más bien un lugar, una especie de biblioteca gigante digital en la que uno se metía y como todo lugar disfrutaba de perderse, ¿viste? Eso para mí ya no estás. Hoy internet es todo, todos los lugares de internet, todo donde uno está conectado a internet, está rodeado de estímulos que son provenientes de el celular o de alguna plataforma. Para mí eso se perdió antes, y más uno siendo chico. Para mí
era más divertido desenvolverse en esa biblioteca digital en la que uno abría cajones, cerraba, se iba para acá, se iba para allá. Claro, también, digamos, buscar era un proceso en sí que duraba un tiempo. Te lleva tiempo. Claro, hoy en día la potencia de las búsquedas es como de podés hacer una búsqueda refinadísima en una palabra, en 10 palabras ChatGPT y que te haga un desglose de los discos que vos querés de tal estilo y de tal artista o de un artista que se parezca a este otro de tal lugar. Y eso en otro momento era, bueno, encontrar la página de los blogs que tenía eso y bla, 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 y horas, ¿viste? Y hoy como que creo que eso, la potencia de las búsquedas cambió muchísimo y chasqueás los dedos y tenés una selección de lo que vos quieras y de cómo se llama lo que vos estás buscando, pero no sabés cómo se llama. Sí, es totalmente diferente porque Sí. lo pensaba y bueno, estos chicos que tienen 25 años, pero bueno, cuando a los 12, 13 buscaban, y yo dije, 13, 14 años para atrás, a mí también era otro el vínculo con internet, con Taringa. Sí. Taringa, querido. Que vos haces referencia en la búsqueda. Pero sí, yo creo que había antes algo, y que cuanto más te vas atrás en el tiempo, más se agranda porque es más difícil el acceso a la información, que hay algo en el que el buscarse una tarea que alimenta más esa curiosidad, que eso que te interesa hacer un secreto el cual desbloquear hace que uno se vuelva más curioso, que intensifique más esa búsqueda. Para mí hoy hay una sobrecarga de información que aturde a uno, ¿viste? Algo te interesa y lo buscas y te aparecen 100 fuentes de información distintas sobre lo mismo y eso hace que para mí uno no termine de entrar del todo. Sí, lo difícil con la cantidad de información es el proceso de selección de la información. Digamos, porque tenés mayor acceso a todo, pero bueno, también vos después tenés que tener la capacidad de seleccionar qué es lo que vas a tomar de eso y qué no, según tu formación y demás, porque bueno, hoy vale tanto. Ayer con el partido de fútbol de la final del Mundial, había opiniones desde periodistas a todo el mundo, que obviamente importa una democratización de la opinión en general, pero bueno, parece como que todas las palabras son las mismas, ¿no? Y a veces no se busca, alguien tira una fake y se la da por válida, sin capacidad de decisión, no, pero te después cuenta que eso no es verdad, y ahí estamos, ¿no? Sí, por eso para mí es cada vez más importante y va a ir siendo más importante. Perdón, nos fuimos un poco de las ramas, pero Ya volvemos. El trabajo de la curaduría de uno en la información que busca y quiénes son sus dealers de información de confianza, y cuáles son esas voces a las que se les va dando lugar, ¿viste? Exactamente. En una infinidad de voces, que al mismo tiempo es algo positivo también que hoy en día exista la posibilidad de que haya tantas voces sobre un mismo tema. No hay ninguna duda. Volvimos a los 17, 18 años. El tipo, encandilado por las luces del centro, dice, che, me acordé que la música, esto está bueno. Y empieza a buscar también por internet protocolos y todo lo concerniente para empezar a producir. Sí. Y se arma un estudio en la pieza, en el dormitorio, no sé dónde ahí parece que es el arranque, ¿no? Sí, empezamos. El micro que fue el que tuve hasta hace un tiempito, no tan atrás, me lo regaló mi exnovia, mi primera novia, mi única novia. Pues yo estaba ahí como viendo, ¿viste? Estaba todo el día flasheando con eso y me regaló un micro y le empecé a meter pero me encantó la secuencia de hacerla instrumental, de empezar a entender cómo se grababa, qué pasaba si yo ponía el micro acá, si ponía el micro allá, viste, como empezando muy lentamente a aprender. Y ahí, viste, al toque, tipo charlar con el Catri, invitarlo a que venga a grabar a casa y empezar a jugar, viste, como que tampoco había demasiado pensamiento al respecto. Era como, bueno, me escribo una letra o grabo algo, viste, que esté en mi mente en ese momento. Medio también un momento re lindo en ese sentido porque, viste, cuando uno tiene por ahí menos conexión con
con la materia en la que se está metiendo, de repente hay cosas que son re genuinas, ¿viste? Tu amigo que no tira freestyle y de repente se tira un freestyle y te hace estallar de la risa por esa chispa y eso tan genuino que tiene el inicio de hacer algo, que después uno cuando se va metiendo y empezando a tener como otros sesgos de opiniones y de que la gente te diga, no, esto es lo que va porque esto es lo que va. Creo yo que ese momento es muy rico y muy especial y muy para estudiarse a uno mismo y volver, porque ahí hay una fuente de lo más puro de uno mismo que es hermosa, ¿viste? ¿Y ahí grabaste el primer EP? Y por esa fecha, por 2017, por ahí. Ahí está Voz. Vapor, claro, que tiene ese tema Voz. Que eso, ¿viste? De hecho, ese disco no existió como una compilación. Fue como, ok, voy a hacer un disco. Y semana a semana iba armando el tema que salía a la semana siguiente. Y fue eso, fue como una seguilla de 6, 7 semanas de creatividad, de ir tirando un tema que se metía en el disco, digamos, ¿viste? Y así yo siento que ese disco tiene esa naturalidad, ¿viste? Si bien se nota que es lo más temprano y en cuanto a la producción por ahí está ¿viste? Como recontra casero, yo siento que tiene una dosis de genuidad, ¿viste? Que está ahí, que está buenísimo, me encanta. Cuando vino Romina Tamburello al programa, yo buscaba música. Entonces, claro, busqué la película Vera y el placer de los otros y la banda de sonido, y entonces ahí apareció Voz. Entonces buenísimo. arrancamos, como hoy arrancamos cuando habla el DT, arrancamos con Voz ese día, claro, cuando vino Romina acá, justamente porque estaba vinculado con su película que la estaban dando por Flow el año pasado, por acá. Hay... Para el que nos está escuchando, o que va en el auto, el que escucha en la radio, ¿sí? Hay como un vocabulario sabido, pero que a veces no es tan conocido. Y yo entonces le decía a él antes de empezar, digo, voy a hacer un pequeño diccionario de algunos ítems que me gustaría que, si me está mi tía escuchando, pueda comprender de qué vamos a hablar en lo que sigue cuando hablemos del proceso de producción de ballet para las masas. Él hablaba de freestyle. ¿Qué es el freestyle? El freestyle viene de estilo libre en inglés, que es improvisar. Simplemente más en el rap es rapear improvisando. Simplemente lanzarse al vacío. En Estados Unidos se hace mucho la improvisación de, un productor pone un beat cualquiera y yo tiro. Un beat es una instrumental. Una instrumental de hip hop. Okay. Así le decimos. Bien, perfecto. No, sí, porque eso te llama. Freestyle, beat. Tengo también batalla. Batalla es cuando agarras a dos improvisadores y los enfrentas. Muy parecido para la señora que está escuchando en la radio a los payadores. De hecho, para mí nuestra improvisación primigenia es la payada. Después nosotros lo adaptamos al rap. Y cuando se habla... Esto también lo busqué, pero me gustaría que ustedes me lo aclaren. Se habla de raperos y se habla de hip hoperos. Pero el hip hop es más amplio que el rap. ¿O no? Viste que yo he buscado artículos y en algunos dicen los hip hoperos rosarinos, en otros habla de raperos. Entonces, ¿se puede hablar indistintamente de rapero o de hip hopero? Esa es la pregunta. El rapero está dentro de la cultura hip hop, digamos, que incluye los MCs, que es la gente que rapea, los DJs, el graffiti y el break, que son como las ramas principales de la cultura, claro, digamos. El baile también. Exacto, el breakdance, el baile, graffiti, la expresión artística pintada, y el MCing es la persona que animaba la fiesta, digamos, cuando nacen en el Bronx. Él estaría en la onda MC. Él también. es un MC, claro, exactamente, hermano. Ahí. Todo el que agarre el micro y esté rapeando en el momento en el que está rapeando, en teoría es el MC, digamos. El MC. Perfecto. Maestro de ceremonia. Sí, porque si ustedes ven las notas que le han hecho, digamos, desde Ballet para las Masas para acá, usted dígame si está equivocado, pero han tenido muchas notas, digamos así. Y es como que aparece en forma indistinta la referencia. Yo digo, no, pero vamos a ver, claro, si yo puedo decirlo de forma indistinta o si en realidad estoy diciendo bien o estoy diciendo mal. Que en realidad, digamos, para la mención está bien, no pasa nada. Pero vale la aclaración. Y para vos, sí, tengo una para él tenía el freestyle y la batalla. Sí. No, samplear.
samplear. Sí, el Samplear, o sea, sample viene de muestra y es literalmente agarrar una muestra, una pieza de una canción y usarla o transformarla para generar, en este caso y en el caso de lo más primitivo de la cultura hip hop, lupear a través de 2 discos de vinilo una secuencia para volverla bailable, digamos, ¿no? Un break de batería sobre el que retrocediendo uno mientras largás otro disco, generás un loop para que el MC justamente anime la fiesta y la gente pueda bailar. Un poco esa es la idea. Con el tiempo y con los avances de la tecnología y con el inicio de las grabaciones, ahí vos, bueno, eso, empieza el corte del sample o de la muestra y que empieces a crear como una obra transformada de la raíz. En su momento en Estados Unidos, de todo, break de batería, soul, jazz, como la música de la cultura y después, bueno, acá nosotros como que lo que intentamos hacer en ballet fue un poco eso, pero nuestro, digamos, samplear tangos, samplear rock progresivo de acá, samplear folclore, y un poco esa es la idea. Y de ahí viene también de este tema de cuando hablo el DT, esta muestra la encontré en el cine público, quiere decir eso, este sample lo encontré en el cine público, pues bueno, es una música, una película que encontramos. El Muro del Silencio. El Muro del Silencio. De Lita Stantic. Exactamente, peliculón. Película loco. argentina, nacional. Peliculón. Sí. Me fui remambiado del cine, pero me llevó el sample. Loco. Muy bien, muy bien. Para los que nos escuchan, en la mitad del programa, Nasir Catriel Faciolo Nasir Catriel, con ellos conversamos en este lunes. Vamos a escuchar el tema Ballet para las Masas, y después volvemos sobre el álbum Ballet para las Masas, sobre sus ampliados, sus historias, sus orígenes de mundial a mundial. Ahí vamos. Somos niños de Rosario, soñé 15 años. Hasta que pude encontrarme, me hice daño. El dolor no es el remedio, pero te hace fuerte. Hay gente que solo vive en mi mente. Te quise tanto, salí a buscarme, nací en crisis, tengo 23. Toda historia termina con un nombre en una lápida. Mis 16 son de septiembre, noche de los lápices. Para expresarme soy consciente y alzo bien mi voz, son condescendientes. Lo noto en su intención, quiero a mis presidentes muertos en el pantalón. Guardé el millón de Susana abajo del colchón. Quemé billetes en mis sueños, desperté sin voz. Mi pueblo vive de mentiras, llora mi Argentina. Quiero mi apellido en la avenida como Avellaneda. Mira los faloperos, ahora agarraron vuelo. Sueño de un rastrojero que hoy cante el barrio entero. Ballet para las masas, es el nuevo comienzo. Duele pero es cierto, corrupción y amenazas. Ballet para las masas, todo por los pesos. La comida en la mesa y la familia en la casa. Ballet para las masas, es el nuevo comienzo. Duele pero es cierto, corrupción y amenaza. Ballet para las masas, todo por los pesos. La comida en la mesa y la familia en la casa. Por mis niños de Rosario, desde el río al barrio. Pincha el caucho, el falcón del facho, el facón del gaucho. Si no cuido de mi hermano, van a devorarlo. Es tácito ese pacto y lo respeto como a Perotti y Lombardo. El barro pudre los cordones, pero el oro brilla en el abdomen. Si goleo a todos, lobo cordones. Estampitas duermen en cajones y nos protegen por las oraciones que mamá dispone. Cuando cae la noche y nada nos queda, y pienso en cuánto habría hecho porque hoy sobre un colchón en esa celda. María Marta Serra Lima, salgo a hacerlo a mi manera. Un vaso y agua sobre el plato trae la abuela porque el tiempo quema. Yo por bordarle a mi gente una estrella me tiraría de cabeza como mano en Atenas. Rezo por el niño dormido como Espineta, por las bicicletas que se frenan a una media cuesta. Ballet para las masas, es el mejor mañana. La comida en la mesa, la familia en la casa. Los ojos se me empañan si dedico la champaña a esos que el destino no acompaña, los guachos cabañas. Duele pero es cierto. Ballet para las masas, el tema que daba título. Yo me tiraría como Manu en Atenas por una estrella, y una historia que arrancó allá en Ascuénaga, en la primaria, y que corona en este trabajo multimedia, porque tiene videos para aquellos que no están escuchando por la radio. Vayan a buscar en YouTube los videos, que son divinos, la verdad. Un trabajo que corona
3 años de trabajo casi, ¿no? Porque arrancó en el 2022 y se publicó en diciembre del año pasado, en diciembre del 2025. Sé que los últimos meses fueron así muy de mucho trabajo ahí al final, pero bueno, la primera filmación fue 2 años antes. Tuvieron invitados nacionales, un invitado internacional. Cuéntame un poquito de ese proceso. En la producción, en el sampleo, que vos antes decías, Santi, y en las letras, ¿no? Digo esto, no puse Argentina en 78, que es el primer tema, el tema que abre, claro, porque no tenía el video, y por eso. Pero claro, cuando arrancó y decía, mi abuelo escuchó El Corralero y mi papá El Bazar de los Juguetes, y las voces de la madre o abuela de Plaza de Mayo al final y la gente festejando el Mundial, para que yo tenía 15 años en ese momento, en el año 78, es una cosa fuerte. Después ya pasamos a Diego, La Habana y todos los demás temas que siguen. Eran Bueno, yo creo que esa fue la primera canción que hicimos del disco. No siempre pasa que la primera canción que uno abre termina siendo la primera canción de la obra final. Yo siento que lo que tiene esa canción es que abre, es como si agarras los dos extremos de una herida y haces y empezás desde ahí. Pareciera que el primer paso incluso es como el más costoso, el más doloroso. Yo siento que en ese tema hay algo de ir directo a lo más profundo de la fuente primigenia. Hablo de mis viejos, hablo de mis abuelos, hablo de cosas que pasaban en mi familia en ese momento. Y al mismo tiempo creo que contrasta con al mismo tiempo una herida con la que nacemos en nuestra generación, y esa cicatriz heredada que fue la dictadura y todo lo que pasó en la historia argentina en ese momento. Siento que una vez que se atraviesa ese momento en el disco, ya se abre la argentinidad con otro resplandor, con otra diversión en algunos momentos. Pero siento que, hoy pensándolo con el diario del lunes, fue lógico que el disco arranque con eso, porque fue como, bueno, atravesemos, para empezar el disco, para entender la argentinidad, atravesemos de lleno la primera herida. Que si hay 2 momentos terribles de ese momento de Argentina, es la dictadura y la guerra de Malvinas. Quedó comprobado 40 años después del Mundial 86 cómo se vivió el miércoles pasado el partido con Inglaterra, digamos. Total. Sí, 2 hechos para mí que marcan totalmente al país, y que para mí incluso reinician nuestra historia, porque para mí, atravesando la guerra de Malvinas y atravesando la dictadura, con la primavera alfonsinista y todo lo que viene después y la vuelta a la democracia, para mí empiezan a ser generaciones que ya vienen cargadas de otra conciencia y de otra memoria, que lamentablemente se ha ido volviendo una lucha al preservar esa memoria. Pero creo que hasta hace poco era como un acuerdo común, la memoria y la conciencia con la que cargamos de esas 2 causas que nombras. Y además, cuando empezaron después del Mundial era una cosa, y el desarrollo del trabajo fue mutando, porque Argentina es un país de luces y sombras. Sí. Es un país cíclico, que cíclico como que, como que la historia quizás no es en ese tenor de lo que fue la dictadura, pero en otras características, la característica de los 90, sí, de las privatizaciones, la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Parecía que había desaparecido, y vuelve a aparecer cada tanto el tema, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo en general, ¿no? Sí, es muy loco. Pensaba recién cómo los 4 años son todo un ciclo para el futbolero, que mide el tiempo en mundiales, son cada 4 años vuelve este suceso. Al mismo tiempo, 4 años dura una presidencia, y la cantidad, 4 años que estuvimos haciendo el disco, la cantidad de cosas que pasaron. El disco, el proceso de hacer el disco vivió 2 mundiales, vivió 2 presidencias distintas. Muy loco, la verdad, todo lo que fue, que también fue nutriendo el disco, claramente, porque cuando empezó era simplemente, incluso
esto de escribir en argentino y samplear cosas argentinas nace más como una idea creativa simplemente que tiene Santi en el momento y que fuimos entendiendo conforme fuimos haciendo el disco. El tema de samplear para que quien canta, uno o dos, vaya rapeando sobre ese sampleo y que sea sobre una música que sea un bandoneón, que sea un Piazzolla, que sea Spinetta, que sea Rodolfo Alchurrón, o quienes vayan a Víctor Heredia, que vaya apareciendo ahí, ¿no? Esa es una decisión política. Eso, Total. toda decisión es Total. política y es una decisión no partidaria, es una decisión política. Decir, bueno, podíamos haber traído música chilena, música estadounidense, etcétera. Pero bueno, empezaron a buscar también, ¿no? Porque hay que encontrar también Sí. ese sampleo o la música para samplear. Total. Sí, ese proceso que bueno, empezó como una idea. Empezó como una idea creativa, como dice Catri. Creo que cuando hicimos el primer tema, que es el sample de Piazzolla, y Catri bajó la primera letra y 100% argentina, ¿viste? Y se armó un caldo ahí en el audio de WhatsApp mismo que me mandó, que fue como, no, es esto. Empezar a entender desde ese primer momento y de esa primera maqueta que cuando cumplíamos con esa regla de, che, el sample argentino y la letra nuestra, pasaba algo muy potente, ¿viste? Y bueno, fue seguir confiando en esa idea. Un poco buscar, ¿viste? El guiño hacia nuestros productores favoritos de hip hop, pero con una instrumentación y una fuente personal, ¿viste? Al final creo que la música, si bien tiene cierto shade y ciertos colores, lo que tiñe eso es un poco la tímbrica de nuestros instrumentos, ¿viste? Y ciertos detalles arreglísticos de por ahí. Eso, tuvimos la suerte de encontrar ciertos colores con instrumentos tal vez nuestros, pero con una armonía que nos da una remembranza a nuestro disco favorito de hip hop, ponele, estadounidense, ¿viste? ¿Y cómo hiciste o cómo hicieron para encontrar esas músicas, ¿no? Porque eso requiere también Sí. de una Sí, un de proceso de meterse búsqueda. adentro, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, tomo los últimos 10 años y busco música de los Sí. últimos 10 años, no, pero acá hay música que son de la década del 70 Sí. o anteriores inclusive. Sí, un poco, bueno, esa disciplina en la cultura se llama digging y es justamente la búsqueda. Es un poco desenterrar de esos discos perdidos, esos discos que son desconocidos y reciclarlos para crear otra cosa. Y ese proceso fue hermoso, fue mucho de ir a la feria. Si teníamos plata lo comprábamos, si no le sacábamos una foto a la contratapa. Tan caros los discos. Sí, hermano. Fui a una feria Sí, el amigo. otro fin de semana. Los Sí, que me sí. gustan a mí, que son antiguos, Sí, sí, 150.000 pesos estaba un disco. Sí. Sí, un sí, disco ahí. buenísimo que yo tengo, pero yo he traído para vender, pero por favor. Pero Tremendo. bueno, esa misma situación de oferta-demanda con esos discos, que obviamente no sale lo mismo la grasa de las capitales en vinilo que capaz que algún disco un poco menos conocido, es lo que también te alienta, bueno, busquemos joyas más escondidas todavía porque son las más baratas. Yo me acuerdo que una vez en Buenos Aires, en el Parque Centenario, nos acercamos a uno que estaba ahí vendiendo vinilo y le explicamos la idea que teníamos, el concepto. Así que dijimos, necesitamos vinilo argentino que lo tenga ahí tirado. Dijo, bueno, por 10.000 pesos llévense 5 o 6 si quieren. Listo, vamos, nos volvíamos. No, y hay temas, pienso, ¿no? En el mundo del jazz, en el mundo del cine. Porque Sí. hubo una época en Argentina que muchas películas tenían una música incidental que estaba hecho por grandes yaceros, aunque sea, Bien, aunque la sí. película era muy mala. Sí, sí. Pero Pocho Lapul, gente que tocaba en grandes agrupaciones de jazz y que a su vez tenían el laburito de hacer Claro, sí, una sí. música incidental para la película, no sé, Las vacaciones de los Campanelli. No, y también creo yo que esa cuestión de la música de película también te da un tono y te da una emocionalidad muy fuerte, con cierta apertura de tiempo.
digamos, en cuanto a la densidad de lo que puede ser la música, que generalmente te da espacio como para que arriba de eso pueda coexistir una voz hablando, ¿no? Que es lo que pasa en una película, transmitido a nuestro género, digamos, eso mismo, ese mismo espacio para el diálogo o el texto está ahí presente ya por naturaleza. Creo que hay 2 o 3 samples del disco propio que son de música de película, y no creo que sea casualidad, digamos, que quede tan pintado, ¿viste? Mismo de los autores de música instrumental, más que nada, como son Piazzolla, bueno, el Churrón mismo, grandes compositores de música y de música instrumental. Y otra cosa que me impresionó mucho tiene que ver con las letras, porque las letras tienen un contenido social, tienen muchas referencias nacionales, muchas locales, desde la deportiva, desde la lengua real. Claro. Hasta bueno, esa ya algunos nos resultan más simpáticos que a otros, obviamente, pero y hablamos con él antes que vos vengas, así que no te sacamos mano, Nasir. Decíamos que una cosa es rimar, y otra cosa es rimar con contenido, rimar con un mensaje, que creo que fue lo que a mí también me impactó por debajo de la música que se iba escuchando, que era lo que se estaba diciendo. O sea, ahí se dice algo, y se dice algo con un contenido y con un contenido social. No es la rima porque tengo que hacer... había una vez un libro de Capusotto que hacía canciones como como Calamaro, entonces hacía rimas parecidas a la de Calamaro, ¿viste? Bueno, y ponía 4 palabras y quedaba la rima, porque vos podés rimar pero no decís nada. Claro. Pero otra cosa es decir, ¿no? Antes hablábamos del norte y decíamos, hay un silencio que dice muchas cosas. Bueno, acá hay palabras que dicen muchas cosas, hay un contenido que es muy fuerte, por lo menos es lo que me pegó a mí, que soy una persona que le gusta la música, pero que no soy un especialista. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí eso es... O sea, la palabra, para mí es el arma más sagrada y más antigua que tenemos. Entonces, una desde su humilde lugar intenta tomarlo con el máximo compromiso posible. Para mí la escritura es un momento muy espiritual que tengo yo. Yo siempre, a veces jodiendo, a veces en serio, pero le digo que para mí, si yo tengo una prueba de que existe Dios o que existe algo más allá, es porque la gente hace arte. Pues yo me puedo sentar y me pongo a escribir y las cosas bajan. A algunos les gustarán, a algunos les gustará más, a otros menos, a otros no les gustará nada. Pero lo que pasa ahí cuando yo escribo, pasa simplemente. Después todo lo que uno le agrega es más para direccionar, para mí, ese empuje espiritual que recibe uno cuando está escribiendo. Acá la dirección era, bueno, lo argentino, lo terrenal de uno, lo íntimo. Y después también uno, cuando abre esa canilla, esa manguera, que puede ir hacia cualquier lado, ahí está la responsabilidad de uno para mí de, bueno, si yo voy a escarbar en esta intimidad mía, en esta intimidad de mi familia, en esta herida tan profunda como hablábamos recién del país, bueno, hacerlo responsablemente, no hacer algo chabacano. Una vez el Dani nos había dicho que lo que le gustaba de las letras es que no eran chabacanas, pudiendo ser chabacanas, porque es fácil, si vos querés caer en lo argentino y que se entienda totalmente, que sea caricaturesco, ¿viste? El otro día, y lo último que leo sobre esto, escuchaba que Borges decía, en el Corán no hay camellos, como diciendo, bueno, si está escrito en Medio Oriente, no hace falta que vayan a la caricatura para localizarte ahí. Lo sentís cuando lo lees. Sí. Entonces, para mí ahí había una responsabilidad y que, bueno, estoy muy contento con el resultado. Me alegra mucho lo que decís y eso. Para mí la palabra es lo máximo. Cuando hay, no sé, en el Patio de la Madera, que te he visto ahí en videos, que hay una batalla y que hay freestyle y demás, ¿vos cómo ves en la actualidad? ¿Hay más espectáculo? ¿Hay más contenido? ¿Hay más palabra? ¿Hay más rima? Particularmente lo que pasa en el Patio de la Madera y en Rosario. ¿En el patio o en otros combates que hayas visto, no? Sí, en esa escena. Para mí Rosario en general es muchas veces una isla flotando, en el sentido de que para mí, esto que te hablaba recién de el cuidado de la palabra, acá está, es muy parte de la idiosincrasia del artista rosarino y del rapero rosarino por sobre todo. Ya saliendo de Rosario, sí, para mí hay una industria que es de freestyle y demás,
que necesita venderte una batalla, un producto que sea ATP y que sea fácil de digerir y que la gente lo quiera comprar, que bueno, tiene esas cosas que muchas veces para mí se deja de lado mucho de lo que se puede decir en pos de un espectáculo, pero que bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí en Rosario y después en varias partes del país sigue habiendo guerreros de la palabra para mí. Para mí el freestyle es un semillero gigante, por sobre todo porque es muy democrático, no se necesita nada. Vos sos un pibe, querés expresarte, te buscás un beat en internet o caes a una plaza y vas a encontrar a otra gente expresándose y vas a encontrar el que más plata tiene, el que menos plata tiene, compartiendo un beat, compartiendo una ronda. Y para mí eso es un semillero, un caldo de cultivo impresionante. Quizás lo que pasa ahí es lo que pasa en otras esferas. Acá vienen pues, directores de teatro, actores rosarinos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dicen hay un marketing, un merchandising Total. que te hace muy conocido, y hay otra manera de laburar que se labura acá y que tiene también sus cosas, que tiene su escena, que tiene su gente, más o menos, que tiene su calidad, obviamente, que tiene un contenido. Pero bueno, a veces cuesta más poder trascender o poder romper una barrera con algo que está muy bueno, ¿no? Pero que bueno, a veces tenés que, no sé, si transar con el sistema o el sistema te tiene que admitir excepcionalmente. Está la charla que ustedes tienen con Dani Pérez, otro actor fundamental de esta pata de Ballet para las Masas, que hizo toda la parte de grabación. Estuvo Dani acá hace un tiempo. Y donde hablan de que cuando hay un artista emergente y todos los artistas que rodean a esa escena y que también, bueno, van haciendo su obra y que a veces no es tan conocida, ¿no? Pero que es tan importante como el del emergente. Bueno, gracias Dani. Tipazo, un amigo de hace muchos años ya. Hoy charlábamos un ratito, él mezcló, masterizó y grabó el disco. Y bueno, esto que vos decís mismo reflejado en Ballet, nosotros amigos de toda la vida, teniendo pendiente hacer un disco en conjunto, producido y yo produciendo y él rapeando, que era algo que veníamos diciendo hace un montón. En el medio del proceso que se sume Dani como un actor propio de la escena a decir, che, yo quiero que lo graben, quiero mezclar, quiero hacer, quiero aportar. Mismo Juanma Boto y Mati Marul, que nos ayudaron en toda la parte visual, también artistas de acá de la ciudad, todas las personas que rapean en el disco, lo mismo. Hay un venezolano. Y está Sergio, claro, que igual ya es argentino totalmente también, es un gran amigo, pero toda gente que nos cruzamos estando en la misma, ¿viste? Como compartiendo esto por amor y viendo que sale un poco, ¿viste? Como que, digamos, todos en particular siento que lo haríamos sin ser visto, lo hacemos sin ser visto, lo hacemos sin ser escuchados, y después, bueno, las cosas van pasando y realmente los logros y las medallitas, si uno las sabe ver y las sabe valorar, están todo el tiempo ahí, ¿viste? Llegando. Y estuvieron girando, aparte por todo el país, ahí Mariana Soto y todo su conocimiento en todo lo que es el detalle para poder llevar el espectáculo, que es muy distinto a grabar el disco. Sí, total. Esa experiencia en vivo, ¿no? Que les ha pasado de diciembre hasta junio. Sí, total. Que uno piensa que cuando el disco sale la cosa termina, pero no, empieza. Hay que salir a defender el producto también. Y bueno, y ahí de oro el trabajo de Mariana Soto en el poder construir la gira, en el equipo que se armó, también con Sola Maya, que fue nuestra estilista. Bueno, lo mismo Juanma en algunas fechas de la gira, desde la fotografía y la cobertura. Y bueno, y Dani, que no solamente hizo todos esos roles, sino que también se sumó como DJ a la gira. Así que nada, por sobre todo creo que las obras son valiosas por las personas que están detrás y que ayudan a que eso exista, y nosotros estamos bendecidos con la gente que nos ha aportado su trabajo desde el corazón. Para los que quieran, para los que se escuchen hoy el programa, escuchen Ballet para las Masas. O sea, hoy, mañana, pasado, escúchenlo con detenimiento. Quien quiera profundizar, les voy a recomendar un artículo de gente que sabe, que es en lucuma.com, y
pueden buscar, sino en YouTube, en Jerga Sudaca. Exactamente. Muy buenos reportajes de gente que conoce de hip hop, de rap, de samples y demás. Me parecieron dos de los muchos reportajes, notas que han dado. Yo lo recomiendo para quien quiera profundizar, porque no me quiero ir sin mirar un poco para adelante, porque el sábado, Faciolo, ya estamos en la Sala Labardén presentando. Ya estamos ahí. Faciología. Sale Faciología, que bueno, es el primer trabajo de estudio que publico bajo el proyecto, digamos, de Faciolo. Proceso espectacular también, del que aprendí un montón. Proceso que comparte mucho de los mismos actores, porque también estuvo grabado en el estudio de Dani, también lo mezcla el Dani, lo masteriza el Dani, producido por mí, rapea el hermano. Es el sábado 20... El sábado 25, ahora 25. en Sala Labardén a las 8. 22. La entrada es gratis con un alimento no perecedero. Te esperamos ahí, amigo, invitadísimo. Sí. Y nada, se va a proyectar todo el mediometraje que se hizo basado en la música, digamos. Así que bueno, van a ser un mediometraje de una media horita, 40 minutos, que hicimos con un montón de amor. Así que más que nada con toda la gente que hace un montón que pregunta y que está ahí viendo el proceso, de festejar todos juntos y verlo con las luces bajas, con la música fuerte, con la pantalla gigante, viste, como una secuencia agradable para conocer el proyecto. Y vos, Nasir, ya en plataformas hay un single nuevo. Hace poco sacamos un single poquito. con Billy G, que bueno, es un amigo nuestro del colectivo Up and Down, que es un grupo de hip hop de acá de Rosario, que son unos laburantes y unos raperos y unos productores espectaculares. Que bueno, es un tema viejo igual, que dijimos, vamos a sacar ahora que ya pasó la tormenta de Volver para las Masas. Y acá con Santi ya trabajando en lo que se vendrá. En lo que vendrá. Ahora disfrutar de Faciología igual. Perfecto, el sábado a las 20 es la invitación. Yo creo que debe haber quedado mucho material de estos 4 años, y entre este mundial y el que viene hay como para un Ballet para las Masas 2, entre lo que quedó y lo que viene, porque siempre, digamos, es una cuestión que admite varios fascículos, varias entregas. La idea de Ballet para las Masas, porque ya digo, si quedaron 13 canciones más la 14 que vamos a escuchar ahora, el cierre, que es un título muy largo, decímelo vos. Me pregunto si sabés lo que es ver tu sueño o hacerse verdad. Una cosa así. Una cosa así, sí. Bueno, con esa pregunta, con preguntarnos si ustedes han visto su sueño hacerse realidad con ese trabajo y con lo que está pasando en este presente, que creo que sí, nos vamos a ir hoy. Gracias, Faciolo, gracias, Nasir, gracias, Faciolo, por la charla. Se nos pasó volando la Gracias, hora. amigo. Muchísimas gracias. Hermosa charla, maestro. Gracias. Total. Fue Pequeños Elementos hoy con Nasir Catriel, con Faciolo. No dejen de escuchar Ballet para las Masas. Chau, nos vemos el lunes próximo. Yo pienso así, ¿qué más les da? Luego son tristes la realidad. ¿Hay alguien ahí todavía? Hey. Ballet para las masas, muchas gracias. Escapamos de falacias como rockeros de las racias, con la arrogancia de la Madrid después del golpe de gracia. Quizás este disco fue el que no hizo Spinetta García. Si nos preguntan qué es lo que logramos, detrás nuestro un ejército de viseras y pelo largos, que tendrá el poder acorralado como Videla en el juzgado, que tirará las cadenas como un vuelta obligado. Nera, yo te amo, juntos rockeamos. Dejaste mis prejuicios del amor noqueados. Toma todos estos poemas borgianos. Ya no recuerdo cómo eran sin vos los veranos. Ya no me apura lo que ocurra con mi cordura a estas alturas. Digan la T y la M que yo sí entiendo esta locura. Crecimos viendo el infinito como un gaucho en la llanura. Canto para las niñas en su primera jura. En el pasado diciendo, imagina este utópico momento. Ahora mis rayos iluminan el histórico convento. Somos las lágrimas que oxidan a la dama de hierro. Somos la herencia de los músicos cantando en secreto. Ahora con honra nombran mi obra y forman una alfombra que adorna mi sombra.
Si 2 segundos sobran, voy a hablar siempre de mi tierra, 11 segundos sombra. Hoy te espero en el altar sin ningún sueño por vengar. Que cierren E6, hay mucho por hacer acá. Con dudas como Alicia en la historia oficial. Pero que cierren Aeroparque, que me quedo acá, hermano. Me aguanto yo y les regalo todo el candor. Aprieto el llanto, le grito adiós y de mi muerte me ocupo. Me ocupo de mi vida, me ocupo de mi muerte. No escupo para arriba ni culpo a la suerte. Vengo dando saltos de fe desde diciembre. Me tiré al mar, me tiré a la gente. Perdona a mis hermanos si ando medio colgado. Perdona mamá si dejé mis juguetes desordenados. Es que ando paseando por el país preciado, haciendo esto que amo, gracias a los samples que no sé esto que amos. Solo quería algo que sin prisa deje mi sonrisa en esta misa hereje. Ahora logré que la muerte se aleje, que los niños se reflejen y que los pobres festejen. Sin embargo algo duele. Esos que venden nuestra tierra manchan nuestra bandera, vacían las veredas y violentan las escuelas. Negra, no esperes que me duerma. Me clavé en el pecho la escarapela. Vamos a tener que abrir el cabildo de vuelta. ¿Cómo pensar que no puedo transformar todo esto? Si nuestros abuelos decían yo esa música no la entiendo, y ahí estaban en el show agitando el pañuelo. ¿Cómo hicimos que lo nuestro sea aún más nuestro? No lo sé. Solo sé agradecer la fe de quien sabe que un pueblo unido es imposible de vencer. Valer para las masas, Dani Pérez, Faciolo, Nasir Catriel. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Cuando nos llegó ese mail delito, ese sanguíneo y pasional, la gira federal, al verlo llegar, cantar, saltar, llorar. El orgullo de mi familia viendo la esperanza hacerse realidad. Mi compañera orgullosa de quien la besa y le lleva la cartera. Ese síndrome del impostor que por las noches me acecha. No sé qué mierda habrá sentido Spinetta cuando dibujó la tapa de Almendra, pero el abrazo con el Santi cuando apareció el primer sample fue una experiencia increíble que viviría 1000 veces más, hermano. Sentía que el micro me lo sostenían 40 y pico millones de manos. Me da igual la grieta y de qué lado estés parado. Si amas este suelo vamos a terminar abrazados. Así que vale para las masas argentinas, a los que la pelean día a día y sin embargo están ahí todavía con una sonrisa. Los pibes y pibas que se aprendieron cada rima, que pegan carteles en las esquinas. ¿Qué más puedo decir? Si pude dormir en paz es que del mal fui némesis. Así que hoy toca decir adiós como sui generis. Chao, loco. Perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano.